Apenas estaban por dar las 5 cuando mi hijo, Adrián, golpeó mi puerta con fuerza y soltó la orden que me partió el alma. «Ándale, mamá, levántese. Prepara el café de Carla y ponga la mesa. Es su trabajo». Dijo eso sin verme, extendiéndome la cafetera como si yo fuera parte del personal de servicio y no la mujer que lo crió con desvelos, cuidados y todo el cariño del mundo. Sentí un nudo extraño en el pecho, una mezcla de incredulidad y tristeza que me hizo preguntarme en qué momento dejé de ser su mamá para convertirme en un mueble más dentro de su casa. Mientras caminaba hacia la cocina, escuché la risa ligera de Carla desde la sala, esa risa que siempre escondía un filo, como si buscara recordarme que ahí solo tenía permiso de servir. Con tono burlón dejó caer: «A ver si ahora sí queda bien el café». Respiré profundo para no caer en provocaciones, nada ganaba respondiendo. El aroma del café empezó a llenar el espacio, pero mis manos temblaban por dentro. No era sueño, ni cansancio. Era esa sensación amarga que se mete en los huesos cuando la dignidad se va rompiendo despacito, obligándote a apretar los labios para que no escape un llanto que arde. Cuando terminé de poner la mesa, Adrián se sentó sin un solo gesto de agradecimiento. Tomó el primer sorbo, frunció el ceño y soltó con fastidio: «Te dije que así no. ¿Por qué te cuesta tanto?». En ese instante sentí como algo dentro de mí se quebraba como una ramita seca. Me quedé ahí, de pie, mirando a mi propio hijo tratarme como si valiera menos que nada. Y aún así, no lloré, no reclamé, no levanté la voz. Preferí bajar la mirada y guardar un silencio que él confundió con obediencia. No tenía idea de que ese silencio escondía otra cosa. Era la calma que aparece cuando por fin se marca un límite. Una calma firme, distinta, que ya no permite más humillaciones. Porque a la mañana siguiente, cuando su alarma tronó a las 4 en punto, la sorpresa no sería para mí. Ese día, después de mucho tiempo, la sorpresa sería para él. Antes de llegar a ese punto, antes de que mi propio hijo me hablara como si yo fuera una desconocida sin valor, hubo una vida entera detrás. Una vida sencilla, hecha de sacrificios que nunca me pesaron, porque todo lo hacía por él. Recuerdo mis mañanas en aquella casa pequeña donde crecimos los dos solos. No había lujos, pero sobraba cariño. Él corría por el patio con los zapatos desgastados, riéndose de cualquier cosa, mientras yo buscaba la forma de estirar el dinero para que no le faltara nada. Hubo noches en las que me quedaba despierta cosiendo para completar el gasto, otras en las que calentaba agua en una olla porque el calentador ya no servía, y aún así él se metía a bañar feliz, diciendo que el vapor parecía neblina de montaña. Siempre encontraba magia donde yo solo veía cuentas pendientes. Desde pequeño mostraba un corazón noble. Me abrazaba por la espalda cuando regresaba cansada y me decía que un día iba a pagarme todo. Nunca esperé nada de él. Ser su mamá era suficiente. Lo llevaba a la escuela de la mano, le preparaba su lonche con lo poquito que teníamos, y cuando se enfermaba, dormía sentada a su lado para asegurarme de que respirara bien. Nadie me enseñó a ser madre, pero hice mi mejor esfuerzo. Con los años crecimos juntos. Yo trabajaba en lo que saliera, limpieza, costura, cocina, donde hubiera oportunidad. Y cada vez que él lograba algo, una calificación alta, un reconocimiento, un avance en su camino, sentía que todo valía la pena. Jamás me quejé, jamás reclamé, jamás lo hice sentir culpable por los sacrificios que yo asumí sin dudar. Cuando se fue a vivir por su cuenta, sentí orgullo y miedo al mismo tiempo. Pensé que encontraría su rumbo, que formaría un hogar donde reinara el respeto que siempre traté de enseñarle. A veces me llamaba para contarme cosas, otras simplemente para saludar. Nunca le pedí nada. Nunca. Yo solo quería que fuera feliz. Sin embargo, poco a poco, las llamadas se hicieron más cortas, luego más espaciadas. Y de repente ya no había espacio para mí en su nueva vida. Cada visita era más incómoda que la anterior, como si mi presencia estorbara. Yo trataba de entenderlo. Todos crecen, todos cambian, todos buscan su propio mundo. Pero hubo un día en que dejé de sentirme madre para convertirme en alguien que solo llega cuando la necesitan. Aún así, seguía guardando la esperanza de que el muchacho que una vez me abrazó diciendo que yo era su lugar seguro siguiera viviendo dentro de él. Nunca pensé que el cariño se pudiera doblar tanto hasta romperse.
Nunca imaginé que un día me hablaría con esa frialdad. Y mucho menos que permitiría que otra persona me mirara por encima del hombro en su propia casa. Yo no sabía que ese proceso de distancia había empezado mucho antes. Y mientras me aferraba a los recuerdos, él parecía olvidarlos uno por uno. A veces cierro los ojos y vuelvo a esos años en los que todo era más sencillo. Él no pasaba de los 8 años y tenía esa manía de despertarme muy temprano para mostrarme cualquier cosa que hubiera descubierto. Una piedrita rara, un dibujo mal hecho o una mariposa que había logrado atrapar con las manos. Entraba corriendo a mi cuarto, se trepaba a la cama y me decía que yo era su persona favorita en el mundo. Y yo me lo creía, porque en ese entonces su cariño era tan puro que hasta el cansancio se me quitaba. Recuerdo sus risas cuando le enseñé a andar en bicicleta. Pasamos horas en la calle, con él cayéndose una y otra vez, y aún así siempre se levantaba para intentarlo de nuevo. Cada golpe, cada raspón, lo hacía más decidido. Cuando por fin logró avanzar sin que yo lo sostuviera, se volteó emocionado para asegurarse de que yo lo hubiera visto. Siempre buscaba mi mirada, como si mi aprobación fuera el motor que lo empujaba hacia adelante. Las tardes de tarea también eran nuestras. Se frustraba fácil, pero bastaba con que yo me sentara a su lado para que respirara hondo y siguiera. Me decía que conmigo todo se sentía más fácil, y yo lo abrazaba porque me llenaba el alma escucharlo. Hubo una noche especial que nunca se me olvida. Una tormenta fortísima hizo temblar las ventanas y él corrió a mi cuarto llorando, pidiéndome que no lo dejara solo. Lo abracé hasta que se quedó dormido, y durante horas lo escuché respirar, prometiéndome a mí misma que siempre sería su refugio. En ese momento entendí que yo era su casa, su cobijo, su todo. Eso era lo que éramos, un equipo chiquito, unido por un amor que parecía irrompible. Él confiaba en mí para todo, desde curarle una rodilla raspada hasta espantarle los miedos. Y yo vivía para verlo crecer, para que se sintiera amado, seguro, protegido. A veces pienso en esa versión de él, el niño que buscaba mi mano hasta para cruzar la calle, y no puedo evitar preguntarme en qué momento se perdió. No sé cuándo dejó de verme como su madre para verme como alguien que estorba. Y duele. Duele porque antes me necesitaba, y ahora apenas me tolera. El verdadero cambio comenzó cuando ella apareció en su vida. Al principio pensé que era solo otra etapa, una de esas relaciones que llegan y se van mientras uno aprende a convivir. No tenía razón para desconfiar, pero desde el primer momento algo en su mirada me hizo sentir pequeña. No era lo que decía, sino cómo lo decía. Cada palabra traía un peso que me empujaba hacia abajo sin que ella tuviera que levantar la voz. Cuando fui invitada por primera vez a su departamento, noté que todo estaba decorado como si yo no existiera. Fotos de viajes, muebles modernos, aromas fuertes, nada que recordara un hogar cálido. Ella me recibió con una sonrisa tan educada que dolía, como si estuviera cumpliendo con un protocolo. Pásele, si gusta. Nada más no mueva las cosas, por favor. No hubo abrazo, ni una pregunta sincera, ni interés en conocerme. Solo un aire de superioridad que cruzaba la sala antes que ella. Mi hijo intentó disimularlo, pero lo noté, se tensaba cada vez que yo hablaba, como si temiera que yo dijera algo fuera de lugar. Las indirectas empezaron suave. Comentarios sobre cómo cada quien tiene su manera de acomodar las cosas, o cómo algunas personas no están acostumbradas a este tipo de vida. Observaciones disfrazadas de cortesía, punzadas envueltas en terciopelo. Yo trataba de tomármelo con calma, pensando que todo era cuestión de tiempo, que quizás solo necesitábamos conocernos mejor. Pero no fue así. En cada visita terminaba sintiéndome más ajena. Me pedía que no usara ciertos vasos, que no tocara ciertas cortinas, que no diera mi opinión en nada. Y cada vez que yo intentaba integrarme, recibía una mirada que me dejaba claro que ese no era mi espacio. Lo más duro fue ver cómo él adoptaba sus maneras, sus palabras, sus gestos. De pronto, aquel muchacho dulce que buscaba mi aprobación ya no tenía tiempo para mí. Pasó de hablarme con cariño a corregirme sobre cómo debía comportarme en su casa, como si yo fuera una invitada inconveniente. La primera vez que lo escuché decir, «Así no, mamá, hazlo como te dije». Sentí que se me doblaba el pecho. Hubo una ocasión en la que ofrecí lavar los platos después de una cena. Lo hacía por costumbre, para ayudar.
Pero ella se acercó, puso la mano sobre la pila y dijo: «No. Eso lo hacemos aquí a nuestra manera. Mejor siéntese». La frase parecía amable, pero la mirada no. Esa mirada me decía: «No perteneces». Y él no dijo nada. Ni una palabra en mi defensa. Solo se encogió de hombros, como si lo normal fuera verme apartada, reducida a un rincón. Ese fue el momento en que entendí que su presencia no solo había cambiado su vida, había cambiado la manera en que él me veía. Y aunque traté de convencerme de que todo mejoraría con el tiempo, algo dentro de mí ya sabía que esa mujer no había llegado a sumar. Había llegado a desplazar. La distancia no llegó de golpe, fue entrando despacio, como una corriente fría que se cuela por debajo de la puerta sin que uno se dé cuenta. Un día desperté y ya no me hablaba con la misma calidez. Las llamadas se volvieron más cortas, los mensajes más formales, y las visitas, bueno, las visitas se volvieron un trámite incómodo, como si yo estuviera ahí ocupando un espacio que ya no me correspondía. Cada vez que cruzaba la puerta de su casa, él me recibía con una sonrisa rápida, pero vacía. No era la sonrisa de antes, la que iluminaba su rostro cuando me veía llegar con un platillo que le gustaba o con algún detallito hecho por mis manos. Ahora solo movía los labios sin ganas, como si lo hiciera por obligación. Comencé a notar detalles que, aunque pequeños, dolían como cuchillitos escondidos. Dejaba de incluirme en sus planes, evitaba contarme cosas personales, y cuando yo intentaba compartir algo de mi día, parecía escucharme sin escuchar. Era como hablarle a una pared tibia. No había rechazo abierto, pero tampoco afecto. Lo más duro eran los silencios. Silencios largos, incómodos, llenos de una tensión que no necesitaba palabras. Antes buscaba mi compañía para todo. Ahora bastaba con que su pareja entrara a la sala para que él cambiara su postura, su tono, su manera de mirarme. Y yo lo notaba. Lo sentía en el aire, en la forma en que se acomodaba en el sillón, en cómo bajaba la voz cuando me dirigía la palabra, como si temiera molestar a alguien con mi simple presencia. Hubo una tarde en especial que marcó un antes y un después. Llegué con un pastel casero, uno de sus favoritos, pensando que quizá ese pequeño detalle podría acercarnos otra vez. Pero al entregárselo, lo dejó sobre la mesa sin siquiera destaparlo y dijo: «Gracias, pero acá ya no comemos cosas tan dulces». Luego lo veo. Sin sonrisa, sin emoción, sin ese brillo que alguna vez tuvo por las cosas hechas por mis manos. El pastel se quedó ahí hasta que me fui, intacto, como una metáfora cruel de lo que nos estaba pasando. También comenzaron las correcciones. Antes aceptaba mis consejos con cariño. Ahora me rectificaba frente a los demás, aunque no hubiera motivo. Me llamaba mamá con un tono seco, casi automático, y cuando le pedía que se calmara, respondía: «No exageres». Esa frase me pesaba más que cualquier otra cosa. Y cada vez que yo regresaba a mi casa, me llevaba una sensación amarga, una mezcla de soledad y derrota que no sabía cómo quitarme. Nunca pensé que mi propio hijo pudiera volverse un extraño. No un enemigo, no alguien malo, simplemente alguien que ya no tenía espacio para mí en su corazón. Intenté justificarlo: «Está ocupado, son etapas, la vida cambia, quizá mañana será distinto». Pero con cada encuentro, la brecha entre nosotros se hacía más grande. Y aunque me aferraba a los recuerdos de su infancia, no podía negar lo que tenía frente a mí. Ya no era parte de su mundo. Ahí comenzó mi verdadero duelo. No por perder un hijo, sino por seguir teniéndolo y sentir que, poco a poco, él me estaba soltando la mano. La tensión venía creciendo desde hacía semanas, pero yo no imaginaba que ese día terminaría marcando un límite que ya no podría ignorar. Todo comenzó desde temprano, cuando mi visita parecía incomodar más de lo normal. Ella se movía por la casa con un aire de fastidio que no se molestaba en disimular, y él, en vez de notar mi incomodidad, repetía sus gestos sin pensarlo, como si ese comportamiento fuera lo más natural del mundo. La tarde avanzó entre silencios pesados. Había música, pero no llenaba nada. Era como si cada ruido resaltara más la distancia entre nosotros. En un momento ella decidió que quería reorganizar la cocina y empezó a mover cosas sin avisar. Yo, por reflejo, traté de ayudar porque siempre he sido así. Si veo una mano ocupada, ofrezco la mía. Pero apenas me acerqué, soltó un suspiro que me atravesó el pecho.
No dijo nada, pero su gesto fue más claro que cualquier palabra. Me quedé quieta, sintiendo que sobraba, que estorbaba, que era una presencia indeseada en un lugar donde antes me sentía bienvenida. Intenté retirarme hacia la sala para no molestar, pero parecía que cualquier cosa que hiciera estaba mal. Si me sentaba, era una molestia. Si me levantaba, también. Si observaba, incomodaba. Si intentaba conversar, recibía respuestas cortas que me cerraban la puerta. Lo peor vino cuando ella comenzó a hablar de responsabilidades y rutinas de la casa. Comentaba cómo tenía que levantarse temprano, cómo había que mantener todo en orden, cómo ciertos hábitos no podían repetirse. No me mencionó directamente, pero cada frase apuntaba hacia mí con una precisión cruel. Yo respiraba profundo, tratando de no reaccionar, intentando no darle motivos para seguir. En un momento, mi hijo entró a la cocina y la encontró moviendo cosas mientras yo estaba de pie, sin saber qué hacer. Le preguntó qué pasaba, y ella respondió con una frialdad que me puso la piel helada. Lo que pasa es que aquí necesitamos orden. Y hay personas que todavía no entienden cómo funcionan las cosas. No mencionó mi nombre, pero no hacía falta. La flecha venía dirigida hacia mí. Él, en vez de detenerla, solo bajó la mirada y murmuró un comentario que terminó de hundirme. Mamá, por favor, no compliques. Esas palabras me hicieron sentir como si fuera un estorbo en la vida de alguien a quien dediqué cada respiro de mis mejores años. No dije nada. No pude. Sentí un ardor en los ojos que tuve que contener para no derramar lágrimas frente a dos personas que no iban a valorarlas. Decidí irme temprano. Me acerqué a la puerta con mis cosas, tratando de mantener la compostura. Pero antes de salir, escuché cómo ella murmuraba algo que no debía haber oído. A ver si así aprende a no meterse donde no le llaman. Eso me detuvo por un segundo. No volteé. No quise darle la satisfacción de verme quebrada. Solo apreté las manos y seguí adelante. Cuando salí a la calle, sentí como si el aire fuera más pesado, como si la vida misma me dijera que ya no podía seguir sosteniendo algo que se estaba cayendo a pedazos. Caminé despacio, con la sensación amarga de que había perdido un lugar que me perteneció por años, y lo peor es que no hice nada para merecer ese trato. No había faltado al respeto, no había causado problemas, no había exigido nada. Solo estaba ahí, intentando formar parte de la vida de mi hijo. El camino de regreso se me hizo eterno. Cada paso era un recordatorio de la distancia que ahora nos separaba. Y aunque me repetía que no debía tomarlo personal, el dolor era tan real que se sentía físico, como un peso en el pecho que no dejaba respirar. Llegué a mi casa con un nudo enorme en la garganta. Cerré la puerta, me apoyé en ella y finalmente permití que las lágrimas salieran, pero no eran de tristeza solamente. También había enojo, decepción y una sensación profunda de injusticia. Nunca pensé que llegaría a sentirme extranjera en la vida de mi propio hijo. Esa noche, por primera vez, entendí que algo tenía que cambiar. No podía seguir aceptando humillaciones disfrazadas de convivencia. Y aunque me doliera reconocerlo, la ruptura ya estaba ahí, marcada con palabras y silencios que no podía seguir ignorando. Esa noche, al llegar a casa, sentí un vacío extraño, como si el mundo se me hubiera encogido alrededor. El silencio no era el de siempre. Tenía un peso distinto, casi físico, que me obligaba a enfrentar todo lo que había evitado aceptar. Me senté junto a la ventana con las luces apagadas, dejando que la oscuridad me envolviera mientras escuchaba los ruidos lejanos de la calle. No quise prender la televisión, ni poner música, ni llamar a nadie. Necesitaba estar conmigo, aunque doliera. Repasé cada gesto, cada suspiro, cada mirada fría de ese día. Intentaba entender en qué momento mi lugar en su vida se había reducido a un rincón donde nadie quería verme. Recordé su voz pidiéndome que no complicara, y una punzada se clavó en mi pecho. No había hecho nada más que intentar ayudar. No había cruzado límites. No había ofendido a nadie. Solo existía en un espacio que, al parecer, ya no era para mí. Apreté las manos, tratando de contener la mezcla de tristeza y vergüenza que me revolvía el estómago. Pero cuanto más pensaba, más claro era todo. Esa no era la vida que yo merecía. No era la mujer que había sido por tantos años. Viví demasiado tiempo poniendo a los demás primero,
cargando responsabilidades sin pedir nada a cambio, acostumbrándome a desaparecer para no molestar. Y ahora esa costumbre se había vuelto una cadena invisible que me mantenía en un lugar que ya no me correspondía. Respiré hondo, dejando que el aire entrara despacio, como si cada bocanada limpiara un poco de ese dolor acumulado. La calma llegó lentamente, no como un alivio, sino como una certeza. Certeza de que algo tenía que cambiar. Certeza de que ya no podía seguir aceptando la humillación disuelta en cada visita, en cada gesto, en cada silencio incómodo que me hacían tragar. Me levanté y caminé por la casa, observando cada rincón con nuevos ojos. Mis cosas sencillas, mis fotos viejas, mis plantas torcidas, todo tenía un valor que yo había olvidado. Era mi espacio, mi vida, mi refugio. Y mientras recorría ese pequeño hogar, una idea comenzó a tomar forma dentro de mí. No era venganza, ni resentimiento. Era algo más profundo. La necesidad de recuperarme, de volver a ser la mujer que fui antes de dejar que el mundo me apagara poquito a poco. Me acosté sin encender la luz, con la mirada fija en el techo. El cansancio era real, pero no venía del cuerpo, venía del alma. Aún así, por primera vez en mucho tiempo, no me dormí llorando. Cerré los ojos con un propósito distinto, con una fuerza que había estado escondida bajo capas de culpa y miedo. Supe, en ese instante, que algo dentro de mí había despertado. Un susurro interno que decía, ya basta. Y ese ya basta, tan simple y tan firme, cambió la dirección de mi vida para siempre. A la mañana siguiente, desperté con una sensación extraña en el cuerpo. No era tristeza ni enojo. Era algo parecido a la claridad después de una tormenta. La casa seguía igual, el mundo seguía igual, pero yo no. Había una firmeza distinta en mi pecho, un tipo de fuerza que no necesitaba gritar para sentirse. Nada espectacular, nada dramático, solo esa certeza silenciosa de que había llegado el momento de ponerme primero por primera vez en muchos años. Lo primero que hice fue preparar mi propio café, despacio, disfrutando el aroma sin prisa. Tenía mucho tiempo sin hacerlo para mí, siempre lo preparaba para alguien más. Me senté en la mesa y dejé que el primer sorbo me calentara el alma. Y mientras lo tomaba, entendí algo simple. Si quería recuperar mi valor, tenía que empezar por las pequeñas cosas, las que había abandonado por cuidar a todos menos a mí. Abrí ventanas, levanté cortinas, dejé entrar la luz. La casa se sintió más viva al instante. Comencé a ordenar cajones que llevaba años sin tocar, tiré cosas que guardaba por costumbre y separé otras para donarlas. Cada bolsa que cerraba me quitaba un peso invisible de encima. Era como si con cada objeto viejo también sacara pedacitos de dolor estancado. Después, me animé a hacer algo que llevaba meses posponiendo, retomar mi costura. Saqué las telas guardadas, desempolvé la máquina y coloqué todo en la mesa. Solo escuchar el sonido del pedal me llenó de una alegría que había olvidado. Empecé con cosas sencillas, remendar un vestido, ajustar unos pantalones, arreglar un cierre descompuesto. Poco a poco mis manos encontraron su ritmo. No era solo un trabajo, era una parte de mí que estaba dormida. La idea de volver a ganar mi propio dinero comenzó a dar vueltas en mi cabeza. No para depender menos de nadie, porque en realidad nunca fui de depender. Era más un recordatorio de que todavía podía hacer algo útil, algo valioso, algo mío. Tomé fotos de mis arreglos y las publiqué en grupos de la colonia. No esperaba nada, pero a los pocos minutos recibí mensajes de personas interesadas. Sentí una emoción tan grande que tuve que sentarme para asimilarla. Hacía mucho que nadie me buscaba por mis habilidades, solo por mi disponibilidad para servir. Esa pequeña respuesta me dio un impulso enorme. Decidí organizar mi semana, hacer un horario, establecer límites. Anoté tiempo para mí, y lo puse al inicio de la lista. No sabía cuánto duraría ese ánimo, pero por primera vez en mucho tiempo estaba haciendo algo que nacía de mí, no de lo que los demás esperaban. Comencé también a cocinar solo lo que se me antojaba, no lo que debía preparar para otros. Me metí al baño sin prisa, me arreglé el cabello, me puse crema, ropa cómoda, cosas mínimas que antes ignoraba porque siempre tenía prisa por atender a los demás. Ese cuidado sencillo se sintió como un abrazo propio. Con el paso de los días, mi ánimo comenzó a levantarse.
Me sorprendía a mí misma tarareando canciones mientras trabajaba, acomodando mis cosas con cariño, cuidando mis plantas como si fueran pequeñas amigas que me acompañaban en mi nuevo comienzo. Empecé a sentir orgullo, no por grandes logros, sino por mi constancia, por cada paso chiquito que me acercaba a una vida más digna. Y aunque seguía doliendo lo que había pasado, ya no era un dolor que me apagaba. Era un recordatorio de lo que ya no estaba dispuesta a permitir. Había encontrado una semilla de valor en el fondo de mí, una que había estado esperando años para brotar. Supe entonces que mi vida no tenía por qué reducirse a ser la sombra de alguien más. Podía reconstruirme. Podía avanzar. Podía volver a ocupar un lugar en el mundo sin pedir permiso. Porque aunque ellos no lo valoraran, yo sí sabía lo que valía. Con el paso de las semanas, mi vida empezó a tomar un rumbo distinto. No fue un cambio repentino ni espectacular, fue más bien una serie de pasos pequeños que, sin darme cuenta, comenzaron a unir las piezas que había perdido. Cada día me encontraba un poco más tranquila, más consciente de mí, más conectada con cosas que antes no valoraba porque vivía ocupada dándolo todo por los demás. La costura se convirtió en algo más que una actividad para distraerme. Se volvió un puente hacia una parte de mí que llevaba años olvidada. Cuando las primeras clientas tocaron a mi puerta para dejarme ropa, sentí una emoción que hacía mucho no sentía, la de ser útil por algo que salía de mis manos, no por mi disponibilidad para servir. Pronto comencé a recibir mensajes de personas que querían encargos más grandes, ajustes especiales, prendas personalizadas. Me pedían colores, detalles, ideas, confiaban en mí, en mi criterio, en mi creatividad. Me di cuenta de que no solo había recuperado un oficio, había recuperado una voz. Ese descubrimiento me animó a aprender más. Vi tutoriales, busqué patrones nuevos, hice pruebas con telas que tenía guardadas desde hacía años. Algunas cosas salían mal, otras mejor, pero cada error era una oportunidad de volver a intentarlo sin el miedo que antes me paralizaba. De pronto, mis tardes se llenaron de telas extendidas sobre la mesa, agujas ordenadas, hilos de colores acomodados como si cada uno contara una historia diferente. A veces me quedaba mirando mis manos, sorprendida de lo capaces que seguían siendo. Pensaba en todos los años en los que las usé solo para cocinar, limpiar y atender, cuando en realidad podían crear algo hermoso. Y esa idea me llenaba de un orgullo tan profundo que me hacía sonreír sin querer. También comencé a cuidarme de maneras que siempre pospuse. Salía a caminar por las mañanas, no para hacer ejercicio, sino para sentir el aire fresco en la cara y escuchar mis pensamientos sin interrupciones. Me sentaba en el parque a ver a los niños correr, a escuchar los perros ladrar, a observar cómo la vida seguía su curso sin prisa. Por primera vez en mucho tiempo, yo también estaba avanzando a mi propio ritmo. Una tarde me encontré con una vecina que hacía años no veía. Me miró sorprendido y me dijo que me veía más despierta, más viva. Me hizo reír porque nunca pensé que los cambios internos pudieran notarse tanto por fuera. Pero lo cierto es que algo sí había cambiado. Mis ojos ya no cargaban el mismo cansancio, mis hombros ya no estaban hundidos, mis pasos ya no sonaban tan pesados. Me uní a un pequeño grupo de mujeres de la colonia que compartían oficios parecidos. Unas tejían, otras bordaban, otras cosían como yo. Nos reuníamos los jueves a compartir café y pláticas sinceras, de esas en las que una se siente escuchada de verdad. Con ellas aprendí algo que me costó años entender. No era la única que había dado demasiado de sí sin recibir lo mismo. Todas teníamos cicatrices parecidas, historias de entrega sin medida y silencios obligados. Pero también teníamos ganas de empezar de nuevo. Esas reuniones se volvieron un refugio. Hablábamos de nuestros miedos sin miedo, de nuestros sueños sin vergüenza y de lo que queríamos recuperar sin sentirnos egoístas. Entre risas, costuras y consejos, comencé a reconocerme. No como la madre desgastada que había sido por tanto tiempo, sino como una mujer con deseos, ideas, talentos y voz. La soledad, que antes me asfixiaba, empezó a sentirse distinta. Ya no era un vacío doloroso, sino un espacio donde podía escucharme. Descubrí que no era tan frágil como pensaba, que mi valor no dependía de la cercanía de mi hijo ni de la aprobación de nadie. Mi valor venía de mí, de la vida que había construido con esfuerzo, de la mujer que seguía de pie a pesar de tantas tormentas. Una noche,
Mientras terminaba un vestido que una clienta me había pedido con urgencia, me sorprendí tarareando una canción sin darme cuenta. Era un sonido leve, suave, pero lleno de vida. Me quedé quieta, con la aguja suspendida en el aire, y sonreí. Tiempo atrás no habría podido cantar ni aunque lo intentara. Tenía el corazón tan apretado que la voz no me salía. Pero ahora algo fluía otra vez. Algo que había estado quieto demasiado tiempo. No sé en qué momento exacto dejé de sentirme rota. Fue un proceso lento, pero firme. Un día me di cuenta de que ya no despertaba con esa tristeza pegada al pecho, y que mis noches eran más tranquilas. Y aunque el dolor de lo vivido seguía ahí, ya no me definía. Era solo una parte de mi historia, no el final de ella. Había encontrado un camino propio. Y por primera vez en mucho tiempo, ese camino me hacía sentir orgulloso. Con el tiempo, mi vida tomó un ritmo nuevo, uno que me hacía sentir ligera. Ya no esperaba llamadas que no llegaban. Ya no revisaba el teléfono para ver si mi hijo se acordaba de mí. Había aprendido a dejar de perseguir afectos que no querían quedarse. Y por primera vez en muchos años, esa libertad me hacía bien. Una tarde estaba concentrada en un vestido complicado, midiendo telas y marcando costuras con paciencia, cuando escuché que tocaron la puerta. Pensé que era alguna clienta, porque a esa hora casi siempre llegaban encargos. Pero cuando abrí, me quedé inmóvil. Ahí estaba él, con una expresión que no le había visto en mucho tiempo, nerviosa, cansada, casi vulnerable. No supe qué decir. Hacía semanas que no lo veía. Él había dejado de buscarme desde aquella última visita que me marcó tanto. Y aún así, ahí estaba, parado en mi entrada como si el tiempo no hubiera pasado. Lo invité a pasar, no por obligación, sino por esa parte de mí que nunca deja de ser madre. Entró despacio, mirando la casa como si fuera la primera vez que la veía. Observó mis telas, las prendas colgadas, los pedidos acomodados en cajas. Parecía sorprendido, tal vez porque nunca imaginó que yo pudiera reconstruirme sin él. Hubo un silencio largo, uno de esos que pesan más que cualquier palabra. Finalmente, respiró hondo, como si necesitara valor para decir lo que traía en la garganta. Mamá, necesito hablar contigo. No era el tono con el que se dirigía a mí antes. Ya no había superioridad ni impaciencia. Era un tono bajo, humilde, como si por fin viera algo que antes no veía. Me senté frente a él, esperando. La historia salió despacio. Su pareja había estado cada vez más tensa, más exigente, más hiriente. Los problemas empezaron a acumularse hasta que las discusiones se hicieron diarias. Se quejaba de todo, del trabajo, del dinero, de la casa, de él. Nada era suficiente. Nada estaba bien. Y él, en lugar de aceptarlo, llevaba tiempo guardándose todo hasta que ya no pudo más. Mientras lo escuchaba, noté algo que nunca había visto en su rostro, vergüenza. No por lo que vivía, sino por cómo me había tratado. Sus ojos se humedecieron cuando admitió que se había dejado influenciar, que repitió actitudes que jamás representaron quién era. No buscaba excusas. Solo estaba reconociendo con dolor lo que muchas veces se negó a aceptar. No intervine. No lo abracé. No quería que pensara que todo podía arreglarse con un gesto automático. Solo escuché, dejando que cada palabra tomara su lugar. Él continuó hablando, explicando que la situación en su casa se había vuelto insoportable, que ya no sabía cómo manejarlo, que se sentía perdido. Por un instante, vi a mi niño otra vez. No al adulto distante que me había hecho a un lado, sino al pequeño que corría buscando refugio en mis brazos cuando algo le asustaba. Pero esta vez no era miedo. Era cansancio emocional. Después de un rato, bajó la mirada. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero no sé a quién acudir. Ese fue el verdadero giro. La vida lo había llevado al punto donde antes me tenía a mí. Un lugar donde uno solo quiere ser escuchado sin juicio. No celebré su derrota ni me alegré de su dolor. No era así. Pero dentro de mí se encendió una certeza. Por fin estaba viendo lo que había ignorado tanto tiempo. Tomé aire antes de responder. No quería hablar desde el enojo, pero tampoco desde la culpa. Quería hablar desde la mujer que ahora era, no desde la que se dejó humillar. Le dije que podía contarme lo que necesitara, pero que también debía entender algo. Yo ya no era la misma. Ya no podía cargar su mundo interno sobre mis hombros.
Si quería acercarse, tenía que hacerlo con respeto, con límites claros, con responsabilidad emocional. Él asintió rápidamente, como si esperara esa condición. Parecía aliviado de que no lo rechazara, pero también consciente de que las cosas habían cambiado para siempre. No hablamos más ese día. No hacía falta. Su regreso no venía por imposición, sino por necesidad verdadera. Y aunque aún faltaba un largo camino por recorrer, ese primer paso era sincero. Cuando se despidió, noté que me miraba diferente. No como alguien que sirve, no como una figura incómoda. Me miró como se mira a alguien que merece ser cuidado. Alguien que merece respeto. Cerré la puerta suavemente. Por dentro, algo había cambiado, pero ahora el cambio era a mi favor. Los días después de aquella conversación fueron extraños. No porque él hubiera regresado, sino porque por primera vez no sentí la urgencia de correr detrás de su cariño. Ya no tenía ese vacío que antes buscaba llenar con su aprobación. Había aprendido a hacerme compañía, a construirme, a sostenerme. Y desde ese punto, todo se veía distinto. Incluso él. Aún así, su visita abrió una puerta que llevaba meses cerrada. No buscaba que volviéramos a ser lo que alguna vez fuimos. Sabía que las heridas toman su tiempo. Pero si quería entender si ese acercamiento era real o solo un impulso provocado por sus propios problemas. Por eso, dejé que los días pasaran. No llamé. No mandé mensajes. No presioné nada. Si él realmente quería recomponer el vínculo, tendría que dar los pasos necesarios. Una semana después, regresó. Esta vez ya no traía prisa, ni tensión, ni ese tono indiferente que tanto me lastimó. Llegó con calma, tocando la puerta como si no quisiera molestar. Lo invité a pasar y se sentó en la misma silla donde se había sentado la vez anterior, pero la energía era distinta. Comenzamos a hablar con cautela, reconociendo el terreno. Él me contó que había tomado decisiones importantes, que estaba poniendo límites en su relación, que estaba buscando ayuda para manejar su situación. Yo escuché, sin juzgar. Y cuando llegó el momento, toqué el tema que ambos sabíamos que era inevitable, el daño entre nosotros. No levanté la voz. No lloré. No hice reproches. Solo hablé desde un lugar honesto, desde la mujer que finalmente había aprendido cuánto valía. Le dije que por mucho tiempo había confundido amor con entrega absoluta, y que eso me había lastimado más de lo que imaginaba. Le expliqué que no era solo su comportamiento lo que dolía, sino la forma en que permití que me arrinconaran. Y que, aunque yo entendía que la gente cambia, no podía permitir que ese cambio significara mi desaparición. Él escuchó todo en silencio. Lo vi tragar saliva varias veces, intentando no derrumbarse. Cuando finalmente habló, lo hizo con un hilo de voz. Perdóname. No supe verlo. No supe verte. Esas palabras no borraron lo que pasó, pero sí abrieron espacio para sanar. No las dijo por compromiso ni para seguir adelante rápido. Venían de un lugar sincero, quebrado, consciente. Y eso importaba. Le expliqué que el perdón no era un acto mágico. No significaba volver a lo de antes ni hacer de cuenta que nada pasó. Era un proceso. Un camino largo donde ambos teníamos que caminar distinto. Le dije que estaba dispuesta a empezar, pero no desde el sacrificio, sino desde la dignidad. Él asintió, con una humildad que nunca le había visto. Pasamos esa tarde conversando despacio, tocando temas que habíamos evitado por años. Me preguntó sobre mis costuras, sobre mis clientas, sobre cómo había aprendido tantas cosas nuevas. Me escuchó con interés genuino, como si por fin descubriera que yo era algo más que la figura que siempre estuvo ahí para resolverlo todo. Cuando se fue, dejó un abrazo que no esperaba. Un abrazo firme, largo, uno que tenía el peso de 1000 disculpas y el comienzo de 1000 cambios. No lloré, aunque pude haberlo hecho. Sentí paz. Una paz que no venía de él, sino de mí. A partir de ese día, nuestro vínculo comenzó a reconstruirse poco a poco. Ahora ya no venía solo cuando había problemas. A veces tocaba la puerta solo para traerme pan dulce o para preguntarme cómo iba mi semana. No siempre hablábamos de cosas profundas. A veces solo compartíamos un café. Pero ahora ese café sabía distinto. Ya no era obligación. Ya no era deber. Era compañía honesta. Con el tiempo, incluso se ofreció a ayudarme con mi pequeño taller.
Me construyó una repisa, me organizó mis hilos por colores, me enseñó a usar algunas herramientas. No eran grandes gestos, pero para mí significaban más de lo que él imagina. Nunca hablamos de volver al pasado. Tampoco lo intentamos. Lo que hicimos fue algo mejor. Comenzar un presente donde ambos éramos responsables de lo que dábamos y recibíamos. Donde no había espacio para humillaciones silenciosas ni para amores que pesan más de lo que acompañan. La reconciliación no fue perfecta ni rápida, pero fue honesta. Y eso bastó. Con el paso del tiempo, las cosas se acomodaron de una manera que nunca imaginé. No fue un final perfecto, ni un cuento de hadas donde todo se resuelve como por arte de magia. Fue un final humano, honesto, lleno de pequeños gestos que, poco a poco, reconstruyeron algo que pensé perdido. Y tal vez eso es lo que hace que todo tenga más valor. Mi hijo no volvió a ser el niño que corría hacia mí buscando refugio, pero sí se convirtió en un hombre más consciente, más respetuoso, más presente. Ahora reconoce mis esfuerzos, pregunta por mi bienestar y cuida su manera de hablarme. No es exagerado ni teatral, solo es correcto, y ese respeto, para mí, vale más que cualquier demostración dramática. La relación no regresó a lo que fue, pero se transformó en algo más sano. No cargué su vida en mis hombros. No le resolví problemas que no me correspondían. Tampoco permití que él dictara cómo debía vivir la mía. Fuimos encontrando un punto medio donde cada quien caminaba por su lado, pero con la libertad de encontrarnos sin dolor. Y eso, después de todo lo vivido, es un regalo. Con el tiempo, mi pequeño taller creció más de lo que yo misma esperaba. Lo que empezó como una forma de ocupar mis tardes se convirtió en un espacio lleno de vida. Las clientas ya no eran solo clientas, eran amigas, mujeres con historias propias que compartían risas, consejos y silencios cómodos mientras me dejaban ropa para arreglar. Algunas me pedían vestidos especiales, otras me preguntaban por diseños nuevos. Yo las atendía con cariño, sorprendida de que algo tan sencillo como la costura pudiera abrirme tantas puertas. Un día, mientras organizaba los hilos por colores, mi hijo llegó sin avisar. Traía una caja grande entre los brazos y una expresión tímida, como si temiera mi reacción. Me dijo que quería ayudarme con una máquina nueva porque la mía ya tenía años dando más de lo que podía. Cuando abrí la caja y vi aquella herramienta brillante, moderna, robusta, sentí un calor en el corazón que no puedo describir. No era el regalo, era lo que representaba. Por primera vez en mucho tiempo, su gesto no venía de la culpa ni del compromiso. Venía del cariño, del reconocimiento, de haber entendido que yo también merecía recibir. Ese día, mientras instalábamos la máquina juntos, me di cuenta de que la justicia poética no siempre llega en forma de triunfo ruidoso. A veces llega así, en detalles silenciosos que reparan heridas, en miradas sinceras que dicen gracias, en una presencia que ya no duele, sino que acompaña. La casa ya no es un lugar de silencios pesados. Ahora tiene risas de vez en cuando, pasos nuevos, aromas que antes no estaban. Él me visita cuando puede, no por obligación, sino porque quiere compartir un rato. Tomamos café en la mesa donde yo antes lloraba sola, y cada sorbo se siente diferente. Más ligero, más lleno de vida. Y en cuanto a mí, ya no soy la mujer que vivía esperando aprobación. Ya no me conformo con ser la sombra en la vida de alguien. Encontré mi voz, mi espacio, mi propósito. Descubrí que nunca es tarde para empezar de nuevo, para poner límites, para construir algo propio. Descubrí que la soledad puede ser un camino, no un castigo. Y que el amor, cuando es sano, no exige que una se borre para sostener a otros. A veces me siento frente a la ventana al anochecer, con una taza de café entre las manos. Veo las luces de la calle encendidas y pienso en lo mucho que cambié. No por venganza, no por enojo, sino por amor propio. Ese amor que tantas veces dejé al final de la lista y que ahora es el primero que atiendo cada día. Si algo aprendí en este camino es que nadie debe aceptar migajas emocionales, ni siquiera de la gente que ama. Y que cuando una se elige a sí misma, el mundo alrededor empieza a ordenarse de formas que antes parecían imposibles. Hoy puedo decir, con el corazón tranquilo, que sobreviví a algo que me rompió, y me reconstruí más fuerte. No gracias al dolor, sino gracias a la decisión de no seguir permitiéndolo. Esa es mi justicia poética, seguir de pie,
con dignidad, con calma, con un futuro que ahora sí me pertenece.